Hola a todos. Vamos a trabajar un poquito con este coche de SCX, de Scalextric España. Es uno de los 3 coches que tengo de Scalextric Advance, es decir, con chip digitales. Y bueno, de los 3 pues he escogido este pues por casualidad o quizá porque me gusta un poco más la decoración, pero es igual. Vamos a trabajar un poquito con él para, conociendo como conocemos todos de qué pecan los coches de SCX en cuanto les quitas el imán, pues vamos a ver qué podemos hacer bastante básico, sin hacer cambios muy complicados, para mejorar el rendimiento en pista. Lo primero que vamos a hacer es rodarlo tal como está, original, con la única diferencia de haberle quitado el imán, y a partir de ahí, con esa base, cuando tengamos un tiempo que hayamos conseguido con él, pues vamos a trabajar muy sencillo. Luego os pondré una foto del material que vamos a utilizar para esto, pero se trata básicamente de cambiar los neumáticos traseros por unos que tengan mejor grip y trabajar sobre el aplomo del coche en la parte delantera. Todos sabemos que cuando le quitamos el imán a un SCX, debido a el tipo de trencillas y de guía que lleva, tiene poca profundidad, las trencillas son duras, el eje no es eje, es semiejes y son de plástico con muy poquito peso, lo cual hace que le falte aplomo delante. Entonces, sobre esos 2 aspectos es sobre los que vamos a trabajar después de, como ya he dicho, rodarlo en estado totalmente original, sin imán, y de esa forma conseguiremos un tiempo de referencia. Pues vamos a llevarlo al circuito a ver cómo se porta.
Ahora ya tenemos un tiempo de referencia en el que fijarnos a ver qué progresos conseguimos. Estamos refiriéndonos a un tiempo de 15,766 segundos. Aquí tenemos el material al que vamos a recurrir, el que vamos a recoger cosas para utilizar en la preparación de este coche digital de SCX. Vamos a preparar un coche para que funcione en el modo digital y sin imán. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos neumáticos de grip 0 para las ruedas delanteras. Hay dos medidas porque hasta que no lo monte no sabré cuál voy a utilizar. Aquí tenemos unas llantas, una pareja de llantas para sustituir alas delanteras, porque vamos a preparar unos semiejes metálicos. Tenemos aquí tapacubos para esas llantas, que para que queden bien habremos de pintar de negro, lo cual no es un problema, se hace con un chorrito de pintura de spray y ya queda bien. Aquí tenemos unos cojinetes para los semiejes delanteros. Aquí tenemos ejes metálicos, del que utilizaremos uno para hacer los semiejes. Evidentemente son de acero, recalibrados. Y aquí tenemos unos stoppers que también tendremos que utilizar un par, uno para cada semieje. Aquí tenemos una guía digital, no tiene nada de especial, solo que esta ya tiene puestas unas trencillas más blandas. Y luego os comento, pero ya veis que están puestas en el modo SCX, en el modo Scalectric, no montadas de la forma tradicional. Y aquí tenemos neumáticos, que tampoco sé exactamente cuáles me van a ir bien, pero preveo que uno de estos dos, estos son todos Scale Auto, estos son Sore 25 y estos Sore 20. Entonces ya veremos por cuáles me decido. Bueno, ya estamos aquí de vuelta del circuito, de las vueltas, valga la redundancia, de prueba con el coche en estado original sin imán. Lo veréis en la tabla, pero os comento, hemos conseguido un tiempo en la vuelta rápida de 15,766 milésimas. El coche, los coches de SCX nos sorprenden un poco para mal, porque acostumbran todos a tener, evidentemente, como llevan el mismo tipo de mecánica, pues a tener los mismos problemas. Se sale bastante fácilmente de adelante y tiene muy poco grip. El conjunto de los neumáticos originales SCX y la pista, el grip de la pista SCX gris sin imán es un poquito bastante patinaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer para intentar mejorar esto un poco sin complicarnos mucho la vida? Vamos a ir al tren trasero. Dejadme que lo destape. Lo pongo aquí al lado, la carrocería. No vamos a hacer nada en la carrocería de cambiar bandeja de pilotos, poner Lexan, todas estas cosas. No las vamos a hacer porque, bueno, no es
no es el destino normal de estos coches en principio, ¿eh? Sí que si, bueno, a alguno nos gusta y queremos hacerlo correr, pues podemos trabajar ese aspecto y podemos ponerle un chasis hecho por impresión 3D, o incluso podemos intentar hacerlo con el chasis original, pero ya cambiando cuna y motor y cambiando probablemente la transmisión y demás historia. Pero en eso ahora no vamos a entrar. ¿Qué le hemos puesto para intentar mejorar ese comportamiento? Le hemos puesto unos neumáticos traseros, concretamente unos Scaleauto SODE 25, para que tenga un mejor grip. Con estos neumáticos pues mejorará un poco el grip y compensará y conservará capacidad de deslizamiento, porque vamos, con el grip de la pista pues eso se conserva fácilmente, capacidad de deslizamiento para ayudarle un poco a tomar las curvas, especialmente un poco cerradas, porque si no se sale adelante muy fácil. Para combatir eso, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, como podéis ver aquí, os lo voy a acercar un poquito para que lo veáis un poco mejor. Como veis aquí, sigue teniendo evidentemente semiejes porque en medio está el chip, pero son unos semiejes diferentes. Son unos semiejes que he hecho yo muy fácilmente, como se han hecho desde hace mucho tiempo, cogiendo un eje de acero y cortándolo para del tamaño que aceptan los semiejes en el coche. He puesto unos cojinetes, os voy a decir exactamente cómo los denomina. Estos son los neumáticos aquí, unos cojinetes excéntricos en 0,3 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que el paso del eje en el cojinete está descentrado. ¿Por qué? Porque de esa forma ganamos unas décimas más para que el coche aproveche al máximo la profundidad de la guía. Y ponemos la parte de menos radio del cojinete en la parte inferior, mirando hacia abajo, resulta que elevamos un poquito más el eje. Pues esos son los cojinetes. Hemos puesto unos stoppers y unas llantas de aluminio metálicas para poder montar estos semiejes y para darle un poco más de peso, un poco más de aplomo. Los hemos acompañado de unos neumáticos cero, también de Scaleauto en este caso, y para que el apaño no desentone especialmente, pues hemos pintado un poco las llantas y los tapacubos que encontré son multirradio para que hagan juego con las ruedas traseras. Los que encontré eran blancos, les he pasado también un poco de pintura. Y a las trencillas hemos dejado las mismas, exactamente igual, la misma guía, perdón, evidentemente, porque es un coche digital y tiene que funcionar con esa guía, y le hemos puesto unas trencillas más blandas. Como podéis ver, las he seguido manteniendo en el formato doble. No he hecho la típica trencilla sencilla igual a todas las estándar que llevan los demás coches. ¿Por qué? Porque sencillamente, probando la trencilla en el modo tradicional de toda la vida, tenía peor contacto que así. Es así, como suena. Habrá que decir, no hombre, no, con la trencilla simple va mejor que no sé qué. Vale, yo he puesto muchas veces trencilla simple en las guías de Scalextric España, de SCX, y en esta ocasión he estado probando y tenía mucho más fallos de conexión y mucha más brusquedad en el mando con la trencilla simple que con la doble. Hacía mejor contacto. Sí que he tenido la precaución, como podéis ver aquí, de que
la parte delantera de la guía no monte encima de la parte segunda. Como podéis ver, está cortada justo donde está antes del doblez de la parte trasera de la trencilla, para que no monte y no tenga un grosor excesivo. Y es la más blanda que tenía, para que se aplaste lo más posible y nos permita aprovechar al máximo la profundidad de esta guía. Entre las llantas y la trencilla y los neumáticos cero, si ponemos el coche en la plantilla, vemos que aunque justito, claro, se trata de un semieje que tiene un cierto juego, aunque justito, el neumático toca en la placa, con lo cual nos mantenemos más o menos dentro de la norma. Y bueno, esto es todo. Como ya digo, se podrían hacer más cosas con este coche. Hay disponibles cunas de motor 3D que sustituyen a esta y permiten montar un motor ya el que queramos, un motor de caja larga, otros motores de Scalextric con mayores prestaciones que que los hay. Entonces se puede hacer eso. Se puede, para los que sean partidarios de ese detalle, de esa mejora, se puede pegar el motor a la cuna si se quiere. Yo no lo veo estrictamente necesario, pero hay quien es muy partidario de eso y se puede hacer. Y se puede cambiar el eje trasero por otra relación que sea un poquito más rápida para rodarlo en circuito de velocidad. Entonces, si cambiamos la cuna y ponemos otro motor, entonces ya tenemos que ir soldando cableado para mantener el contacto y que funcione en formato digital. Porque claro, ponemos aquí un motor de caja larga, ya no hay estas patillas que van sobre los contactos que están en el chasis, pues, y por lo tanto esa conexión hay que conseguirla a través de cableado, ¿no? Entonces no vamos a llegar hasta ahí. Como podéis ver, la antena del chip está un poco doblada, eso es por el formato del morro del coche, para que quepa bien la antena. Y bueno, todo eso se podría hacer, pero nosotros yo me he quedado en los neumáticos posteriores y los semiejes delanteros, con llanta, con neumático, todo lo que he explicado, y con unas trencillas blandas. Y vamos a ver, con eso, cuánto ganamos, hasta dónde llegamos en el mismo circuito y con el mismo coche y sin imán. ¿De acuerdo? Venga, hasta ahora. Ahora sí, guapo. Vuelta rápida carril 1.14,433. Vuelta rápida carril 2.13,933. Vuelta rápida carril 1.13,465. Vuelta rápida carril 2.13,239. Carril 1.13,477. Carril 2.13,698. Carril 1.13,535. Vuelta rápida carril 2.13,204. Vuelta rápida carril 1.13,163.
En la tabla podemos ver los resultados obtenidos con estas mejoras. 2 segundos con 603 milésimas por vuelta, en una vuelta de 26,42 metros. Ya sabéis que yo siempre lo hago a doble carril. Algo que no os había comentado es el rodaje del motor. Es importante hacerlo. Lo ha suavizado dejando una respuesta más suave y cómoda a pesar del mando digital de SCX, que es bastante brusco. También os dejo el coste del material empleado en la mejora, en la que los más caros han sido las llantas y los cojinetes. Cada vez que hablo de un coche de SCX no puedo dejar de comentar lo que ganaría con una guía algo más profunda. Creo que me hago ya pesado con esto. Y eso me lleva inevitablemente a hablar del sistema de cambio de carril digital mecánico, algo de lo que ya he hablado también demasiado, porque es el que impone esa alimentación y hablar de todo esto es un bucle que no se acaba. Para los coches SCX en otras pistas probablemente tenga una solución, que no sea la de cambiar el chasis, el cambio radical, por llamarlo de alguna manera, y que si llega a buen puerto, pues lógicamente os la presentaré en el correspondiente vídeo. Y bueno, esto es todo. Espero que os guste, os sea de utilidad. Os doy las gracias por verlo y por vuestros likes y suscripciones. Gracias a todos y hasta la próxima.